Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Mundo Legal por Mundo Ejecutivo. El día de hoy vamos a tener a una invitada, Ana Lilia Janet Porras Figueroa, que es la notaria 91 del Estado de México. Hola, Ana Lilia, ¿qué tal? Qué gusto tenerte por acá. Hola Alberto, muchas gracias igualmente, gracias por la invitación es un gusto también estar aquí con ustedes. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que muchas veces nos causa dudas, herencias sin enredos, cómo tramitar una sucesión sin tener que pasar por un juez, en qué casos es posible, pero para esto pues les voy a platicar un poquito de nuestra invitada del día de hoy. Ella, como les platicaba, es la titular de la notaría número 91 del Estado de México, que está ubicada en Tlalnepantla de Vaz, actualmente tiene 28 años de experiencia en este ámbito. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac del Norte. Es maestra en Derecho Corporativo por la misma Universidad de Anáhuac del Norte y maestra en Derecho Notarial por el Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México. También es mediadora privada en sede notarial autorizada por el Poder Judicial del Estado de México en materia civil y mercantil desde el año 2020. Pues vamos a empezar con esa entrevista. Platícanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una sucesión? Pues mira, sí, sin duda es un tema súper importante y sobre todo ahorita que estamos en septiembre, ¿no? Que como ya llevamos bastantes años siendo este tema el inicio de la campaña del mes del testamento, ¿no? Donde promovemos justamente lo que da origen a una sucesión, que es el testamento en su caso, que es otorgado por una persona que desea designar a quién dejar su patrimonio. Y una vez que esta persona fallece, es donde entra el tema sucesorio. Y se llama sucesiones porque todos los derechos y obligaciones suceden a la persona titular de estos derechos y obligaciones. Entonces, tenemos, para poder iniciar una sucesión, pues digo, debemos de tener una persona que ha fallecido, ¿no? Y en este caso, que haya otorgado o no testamento, de cualquier forma, se inicia un trámite sucesorio. Como tú sabes, bueno, puede ser un trámite sucesorio de forma testamentaria o intestamentaria o legítima, como, como es realmente, ¿no? Y es testamentaria cuando la persona autora de la sucesión deja un testamento en donde dispone a quién le va a dejar su patrimonio, en el caso de tener hijos menores, con quién quiere que se haga cargo de estos menores en caso de faltar él, esta persona o los que ejercen la patria potestad. Y en el caso de que no haya testamento, pues la ley es la que designa en qué orden van a sucederle a esta persona. Y por eso se llama legítima, porque está basada en lo que dispone la legislación. Entonces tenemos tipos de sucesiones. Bueno, podemos tener hasta tres, pero en las bases de sucesión testamentaria o intestamentaria, y en algunos casos se puede dar una sucesión mixta. Muy bien, ahora, ¿en qué casos vamos a pensar, no? Normalmente tenemos la idea de que hay una sucesión, hay un fallecimiento y tenemos que acudir con el juez, pero pues no siempre. ¿En qué casos tenemos que acudir con el juez y cuándo podemos ir con un notario? Mira, hasta la fecha ya ahí dependerá de la entidad federativa donde se lleve a cabo el trámite sucesorio, pero en la mayoría ya se puede llevar el trámite sucesorio ante notario, ya sea testamentario o intestamentario. Y para el testamentario siempre vamos a poderlo hacer, ¿no? Salvo que exista conflicto entre las partes o haya menores de edad. En ambos casos son las dos circunstancias en las que tendrían que ir ante el juzgado para tramitar la sucesión. Siempre podemos hacer, como les decía, testamentaria e intestamentaria pueden acudir con nosotros, pero igualmente, en este caso, si hubiera conflicto entre los posibles herederos, tienen que ir ya con él. Nosotros debemos dejar de conocer de la sucesión y si hay menores de edad, también, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos en que se inicia ante juez, ya pues tal vez llegan a un acuerdo, todos se ponen en paz, pueden regresar con el notario o forzosamente lo tienen que terminar con el juez? Pues mira, si dan inicio con el juez y se ponen de acuerdo, pues lo ideal sería que terminara por lo menos la primera etapa, que es la de declaratoria de aceptación de herencia y declaratoria de herederos, ¿no? Sin duda, en cualquier momento, si ellos ya están de acuerdo, pueden volver a iniciar no iniciar el trámite con el notario. Te voy a decir cuál es la circunstancia aquí, que el juez pide, igual que nosotros, cuando se abre una sucesión, tenemos obligación de pedir unos informes
a diversas autoridades para saber si realmente existe o no un testamento, o si el testamento sobre el cual se está tramitando la sucesión es el último que otorgó el autor de la sucesión antes de morir. Entonces, ahí habría que ver los tiempos, porque si se inició el trámite de la sucesión en juzgado, seguramente ya se pidieron estos oficios, ¿no? Y entonces, por eso lo ideal sería que se terminara esa primera etapa ahí, y después, terminando esa primera etapa, pueden turnar el expediente o pueden continuar la sucesión con el notario, hasta llegar, y ya con el notario llegar hasta la adjudicación. Bien, ahora, en el caso de que, ¿qué ventajas nos puede ofrecer el hecho de que se haga ante notario, suponiendo que no hay conflictos, que hay mayores de edad? ¿Qué ventajas nos ofrece frente a hacerla ante un juez? Pues principalmente el tiempo, ¿no? Se acortan los tiempos que se manejan, porque aquí, pues una vez que, fíjate, el trámite sucesorio inicia, nos presentan a nosotros el acta de defunción, en caso de ser testamentario, pues nos presentan, nos exhiben el testamento. Nosotros, en ese sentido, bueno, pues nos exhiben las identificaciones de los posibles herederos que se señalan en el testamento, y nosotros iniciamos justo solicitando estos informes a diversas autoridades, como son el Archivo General de Notarías, los archivos judiciales, el registro público, y entonces una vez que nosotros obtenemos esos oficios, podemos citar a las partes, bueno, a los presuntos herederos a la firma del instrumento, ¿no? Que es el de la aceptación de herencia. Y aquí, ¿qué es el tiempo que se puede tardar? Solo el trámite en que nos otorgan los oficios, que es un promedio de 20 días, ¿no? Entonces, puedo estar firmando una escritura de donde se hace constar la aceptación de herencia y el nombramiento de albacea o la aceptación del cargo de albacea a los 30 días, más o menos, 30, 40 días de que se inició el trámite, ¿no? Y bueno, una vez que se concluye con ese trámite, que se firma, nosotros tenemos que hacer las publicaciones correspondientes para verificar que no haya alguien más que pudiera tener algún derecho, ya sea sobre la masa hereditaria o algún acreedor, ¿no? Pero principalmente es el tema del tiempo. Ok, ahora, bueno, es bastante significativo considerando que un promedio de un procedimiento judicial, sea cual sea, inclusive las sucesiones, puede tomar pues de 7, 8 meses, un año, ¿no? Dependiendo de en qué periodo y de qué vacaciones se inicien, ¿no? En ese tiempo. Pero ahora, podemos llevarlo, tocabas un tema muy importante, depende de la entidad. ¿Cómo sabemos ante qué notario? No sé, por ejemplo, un notario puede llevarlo el trámite sucesorio de todos o hay reglas de competencia específicas para cada entidad. Sí, hay reglas de competencia. Por ejemplo, nosotros en el Estado de México, cuando es testamentaria, ¿no? Nosotros podemos llevar, porque existe un testamento, ¿no? En ese sentido, podemos abrir la sucesión de una persona que haya fallecido fuera de la entidad. Cuando entra este tema de competencia, justamente porque no hay un testamento y habrá que establecer dónde correspondía su último domicilio, dónde tenía establecido la mayoría de sus bienes, tendríamos que verificar, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, si somos competentes para llevar a cabo ese trámite ante nosotros, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, del Estado de México, y me parece que en Ciudad de México también así es, nosotros, si la persona falleció en la Ciudad de México, tendríamos que ir descartando ciertos requisitos o ciertos aspectos para poder verificar, sobre todo el que pudiera ser que la mayoría de los bienes que van a ser motivo de la herencia o que forman parte del patrimonio o el haber hereditario, sea la mayoría en el Estado de México, estén ubicados, ¿no? Hay que ver diversas circunstancias. Obviamente el notario tiene que estar enterado de eso y en su caso, pues no podría llevar a cabo la sucesión, la apertura de la sucesión, y le señalaría eso a las personas que acuden a vernos para poder decidir dónde tendrían que llevarlo o indicarles o darles la guía de dónde se podría llevar. Pero sí, sí, hay reglas de competencia en este sentido. Bueno, entonces ahí lo recomendable es acercarse con el notario más cercano para ver estas reglas de competencia, ¿no? Así es. Para evitar confusiones. Ahora, el propósito, pues, de llevar una sucesión es primeramente tener una aceptación de herencia, pero ¿a qué nos referimos con eso, con aceptar una herencia? Fíjate, ahí es donde se establece, para decirlo coloquialmente, donde nos dicen, sí, tú eres legítimamente el heredero, o cuando hay un testamento, reconocer ese testamento que sí es como el válido,
el que fue el último que otorgó, que no hay otro más, y entonces decir, sí, tal cual te reconozco, reconocen el testamento, se reconoce que sí son los herederos nombrados, y entonces ya tienen esa personalidad de herederos, ¿no? Y al albacea, porque recordemos que en esta parte pues intervienen varias personas, ¿no? Que son, en principio, cuando hay testamento, pues puede ser herederos, legatarios y albacea. Y en su caso, si hay menores, pues tutor y curador, ¿no? Son 5 personajes y adicional a la persona titular de la sucesión, ¿no? Del autor de la sucesión. En el caso de que fuera una sucesión intestamentaria, donde no hay testamento, entonces ahí estaríamos hablando solamente de herederos, albacea, legados es en los casos donde no hay legados, porque los legados solamente los dispone el testador, y habría que ver también si hay menores de tutor y curador, en ese sentido. Ahora, es similar el procedimiento en algunas características al que se lleva ante un juez, pero uno de los autos a veces, ¿no? Que se emite cuando se va a tramitar una sucesión es una radicación y también particularmente en el Estado de México hemos visto escrituras de radicación. ¿A qué nos referimos con esta? Es antes de la aceptación de herencia, ¿no? ¿Es Fíjate como un que sometimiento al notario? ¿Cómo es? Sí, fíjate que existen 2 aspectos. Partiendo de que tenemos 2 tipos de sucesiones, que es testamentaria e intestamentaria. Normalmente a la testamentaria ya llamamos directamente aceptación de herencia y nombramiento al cargo de albacea, ¿no? Pero es como una costumbre, porque finalmente el Código de Procedimientos Civiles, que es el que preveía desde un inicio los trámites sucesorio, habla de radicación y significa que ahí inició el trámite. Entonces, si tú ves, puedes encontrar instrumentos donde, aunque haya testamento, habla de radicación, ¿no? Yo he visto algunos colegas que ponen radicación de la sucesión testamentaria o inicio del trámite sucesorio y como segundo acto, por decirlo así, la aceptación de herencia. Y lo que sí es un hecho es que cuando es una sucesión que no hay testamento, o sea, intestamentaria, sí iniciamos con una radicación que es donde los presuntos sucesores, los presuntos herederos, nos solicitan la apertura del trámite sucesorio. En el caso del trámite intestamentario, existen 2 instrumentos. Primero, el de radicación, que es el inicio, la petición de los presuntos herederos y que cumplen con los requisitos del Código Civil en cuanto a quienes tienen derecho a la masa hereditaria. Y nosotros ahí damos inicio. Ahí, por ejemplo, existe el primer instrumento, que es este. En ese momento, nosotros iniciamos el trámite, que es la solicitud de los informes de testamento, de existencia de testamento, y una vez que nos contestan, ya podemos hacer el segundo instrumento, que es la aceptación de herencia y el nombramiento de cargo de albacea. En ese inter hay las publicaciones. A diferencia de cuando hay testamento, fíjate, las publicaciones son hasta el final. Aquí son en medio, en el intermedio entre que está la radicación y la aceptación de herencia, justo para verificar que no haya alguien con también derecho a heredar o a hacer alguna petición. Pero en realidad, el tema de radicación viene porque ahí estamos radicando, ahí estamos iniciando el trámite de la sucesión. Bueno, entonces tenemos aquí una razón más para hacer testamento, ¿no? Para Sí, que nos ahorremos la radicación, podemos pasar directo a la aceptación de herencia. Ahora, bueno, pues ya tenemos aceptada la herencia, ya sabemos que hay un reconocimiento de la validez del testamento, de los herederos, en su caso de los legados, hay un albacea que acepta el cargo, pero ¿qué sigue? ¿Tenemos que hacer una adjudicación, un inventario, cuentas de administración o cómo va? sí, que de una vez que tenemos la aceptación de herencia, pues ya sabemos a quiénes tenemos que solicitar y que den seguimiento al trámite de la sucesión. El segundo paso sería justamente lo que tú dices, hacer el inventario y avalúo de los bienes que hay y darle los valores correspondientes, porque la ley habla de inventario y avalúos, ¿no? Y entonces en ese inventario se señalan, se hace un listado de todo lo que ¿cómo se llama? De todos los bienes existentes dentro de la masa hereditaria, ¿no? Inclusive si hay deudas, pues habría que inventariarlas también, si hay documentos que sean de otra persona, de un tercero, etcétera, todo esto habría que relacionarlo en el inventario. Una vez que tenemos el inventario, bueno, pues ya los herederos decidirán este, cómo, quién, cómo van a repartir la herencia, ¿no? Porque existen 2 tipos, pero eso ya es una cuestión que puede ser determinada desde el testamento o lo pueden determinar los herederos, si es que no hubiera una división con un proyecto de partición. Sin embargo,
está el primer paso, como decíamos, la erradicación o aceptación de herencia, después el inventario, después existe una rendición de cuentas de la administración que lleva el albacea. Recordemos que aquí el albacea al final del día equivale al representante en vida del de Cuyus, ¿no? Que es el que lleva a cabo todos los trámites que quedaron pendientes, hace el pago de las deudas mortuorias, lleva a cabo la administración y él, pero tiene obligación de rendirle cuentas a los herederos de los gastos que se hicieron para pues poder inventariar bien o tener bien claro qué gastos se llevaron a cabo, ¿no? Por ejemplo, los de mantenimiento, prediales, agua, todo este tipo de gastos que son elementales para la conservación del patrimonio. Una vez que se hace el inventario, se hace la rendición de cuentas, se puede hacer el proyecto de partición, que es que entre los herederos puedan distribuirse como quisieran que quedaran los bienes. Por ejemplo, alguien que tenía 5 bienes, 5 propiedades y tiene 5 hijos, pues los herederos pueden determinar que no se vuelvan copropietarios, que no estén todos juntos en una propiedad, sino que cada uno ya se le pueda asignar un bien y una vez que está aprobado este proyecto, que no en todos los casos se tiene que dar, porque al final del día, si ya está determinado en el testamento, pues sobre eso se aplica, ¿no? Pero una vez que termina esto, entonces ya procede la adjudicación. La adjudicación de bienes es formalizar la transmisión de esa propiedad de la persona que falleció hacia el heredero o legatario. Entonces, esto es que ya en el registro público aparezca como el titular registral ahora por virtud de la adjudicación que fue hecha, ¿no? O sea, ya es llegar al título de propiedad que va a tener esta persona ahora, ya sea como heredero o legatario. Y una vez que se adjudiquen todos los bienes, la función del albacea termina. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte comercial para escuchar a nuestros patrocinadores y seguimos con Ana Lilia Janet Porras Figueroa, notaria 91 del Estado de México. Enseguida Gracias. volvemos. Renta, la evolución del arrendamiento seguro. En los arrendamientos, la confianza no es suficiente. Se necesita certeza. Renta ofrece protección real para los propietarios y agilidad para los asesores inmobiliarios. Somos la única garantía que opera exclusivamente a través de profesionales inmobiliarios, asegurando un proceso impecable. No te conformes con menos. Visita www.renda.soy. Renda, la evolución del arrendamiento seguro. Bienvenidos de regreso, pues estamos con la notaria número 91 del Estado de México. Vamos a platicar, nos comentabas hace unos momentos, es preciso hacer una partición, determinar cómo se van a repartir los bienes. Vamos a pensar que solo hay uno, pues desde luego, ¿no? Siempre se trata de simplificar los procesos, pero ¿qué sucede si todos dicen, pues solamente tenemos un bien y estamos de acuerdo con que lo queremos vender? Se tienen que adjudicar, pueden, qué impuestos tienen que pagar, tienen que hacer una escritura o pueden nada más decir, nos ponemos de acuerdo y se lo vendemos directo. ¿Cómo funciona esto? Mira, sin duda existe lo que llamamos la venta de la sucesión, ¿no? Que al final del día, ¿cuál es la diferencia? Si yo me adjudico ese bien, al momento que yo lo venda ya soy sujeto de los derechos y obligaciones. Y en ese sentido, puedo yo pedir la exención del impuesto sobre la renta, ¿no? En el caso de la venta de la sucesión, pues al final del día es una venta de una como representación, o sea, formalmente no es mío, o sea, la propiedad no pasa por mí, la titularidad en el registro público no aparece hacia mí, pero yo lo puedo transmitir, porque sin duda, recordemos también que una vez que fallece alguien y en el trámite sucesorio, los efectos de esas adquisiciones, aunque no sean formalizados, se retrotraen al día del fallecimiento del autor de la sucesión. Es decir, si alguien falleció en el 2020 y ahorita está llevando el trámite sucesorio, esta persona que está heredando ahora, sus derechos y obligaciones empezaron desde el 2020, ¿no? Entonces, y entonces lo que sucede es que si yo hago una venta de sucesión, de todos modos tengo que pagar el impuesto de adquisición por esa transmisión, porque aunque no haya formalizado, no haya una escritura donde aparezca que la propiedad me la estoy adjudicando, la ley señala que se genere ese impuesto, se generan derechos de registro, ¿no? Entonces, en realidad, el ahorro, al contrario, pudiera ser una afectación fiscal porque la exención del impuesto a la renta tal vez no la podría aplicar a los que pudieran ocuparla, porque entonces no están vendiendo ellos, ¿no? Y el impuesto sobre la renta es causación de las personas. Ok, Entonces, entonces vale más la pena adjudicarse, ¿no?
Pues al final del día puede ser un trámite simultáneo, ¿no? O sea, Ujú. normalmente, ¿qué es lo que recomendamos? Si la idea final es vender el inmueble, bueno, inicia tu trámite de la sucesión, haz tu aceptación de herencia, porque esa es la que te da la personalidad, el reconocimiento de los derechos. Y si al momento que haces la venta, entonces puedes hacer la adjudicación y la venta simultáneamente. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, pues porque evidentemente la adjudicación tiene un costo en impuestos, derechos de registro, honorarios, gestorías. Y si tú la haces simultáneamente con la compraventa, no es que te ahorres un gasto, pero pues normalmente del producto de la venta sacas esos gastos y no los tienen que erogar los herederos, ¿no? Previamente de su patrimonio, sino del producto de la venta de ese inmueble se cubren los impuestos. Y Entonces, ahí registralmente, ¿qué sucede? ¿Se inscribe en algún momento? Porque, sí, bueno, se tiene, ajá, perdón, te interrumpí. Ajá. sí, se tiene que inscribir, ¿no? El registro público tiene que llevar como ese tracto sucesivo. ¿Ahí cómo funciona? Sí, no importa, simultáneamente nosotros al momento que solicitamos el certificado y para la anotación del aviso preventivo señalamos que se llevará a cabo la adjudicación de bienes y la compraventa. Y entonces cuando mandamos escribir el testimonio, que en realidad normalmente se manda en un instrumento donde se hacen constar pues el inventario, la formalización, la protocolización de inventario de avalúos, la adjudicación de bienes por herencia y la venta, se manda el mismo instrumento y queda asentado. Sin duda, en el registro público tienen que asentar cada uno de los actos justo como dices tú, para que tengan el tracto sucesivo de todos los actos, toda la historia del inmueble. Bien, ahora vamos a pensar, ¿no? Porque bueno, se hacen publicaciones en algún momento y estas publicaciones son para cualquier persona que crea tener algún derecho, acuda con el notario, ¿no? Y le diga, yo tengo un derecho porque a lo mejor el de Cuyo es la persona que falleció, me debía un dinero y aquí está mi comprobante. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Ana Lilia en caso de que llegue un acreedor mientras está tramitando una sucesión? Pues habrá que verlo con los herederos, justamente porque dentro del inventario tendría que estar inventariado ese crédito o esa deuda, por llamarlo, ¿no? Y entonces, pues habrá que ver cómo se va a pagar esa deuda en este sentido, del haber hereditario y tendrá que ponerse de acuerdo para hacer el pago de esa deuda. Fíjate, porque incluso si ayer me preguntaban, oye, pero a ver, alguien que no tiene, porque heredas derechos y obligaciones, ¿no? Entonces yo les digo, pues heredan las deudas. Me dice, oye, pero si yo no las quiero pagar, o sea, si a lo mejor lo único que existe son deudas, pues no voy a abrir la sucesión. Le dije, no, pero la ley le da derecho a los acreedores para abrir ellos la sucesión. Entonces, sin duda es un reconocimiento que tienen porque hay un derecho ahí establecido, porque recordemos que las obligaciones se transmiten también, entonces continúan aún el fallecimiento, igual que los derechos, es como si el autor de la sucesión hubiera celebrado un contrato privado de compraventa que no le dio tiempo de formalizar en escritura pública y esos derechos existen, ¿no? Y mucha gente nos pregunta, oye, yo no he firmado mis escrituras, todavía no las puedo testar, ¿verdad? Claro que sí, porque al final del día ya tienes un derecho sobre esa propiedad, te falta la formalidad que señala la ley, ¿no? Cuando que tiene que constar en escritura pública y que se tiene que inscribir en el registro público, pero esos derechos ya existen hoy. Entonces, por supuesto que incluso dicen, oye, pero yo no tengo bienes, ¿para qué hago mi testamento? Bueno, pues porque nunca sabes si de repente alguien te va a heredar un día antes y qué derechos tienes, pero entra esta parte, ¿no? De los seguros, algunos seguros que existen. Incluso lo importante aquí es hacer testamento porque si hay menores de edad, pues que dispongas tú quién se va a hacer cargo de ellos, ¿no? Y a lo mejor hoy no tienes bienes, pero ya dejaste un testamento de que si los tuvieras, porque bueno, pues recordemos que, por ejemplo, en la pandemia, pues mucha gente ya no tuvo oportunidad de hacer un cambio o hacer su testamento, porque bueno, pues las circunstancias de la vida van cambiando y nunca sabes si adquiriste y te seguiste sin otorgar testamento. Entonces, pues ahí la verdad es que la importancia, como dices tú, de otorgar testamento es justo dejar todo regulado, independientemente de que si de repente pueda existir un conflicto entre los herederos, etcétera, eso es independiente, eso, yo como les digo a las señoras que van a vernos, es que si no se van a pelear, y yo, señora, ya no lo va a ver, usted haga su testamento como usted se sienta tranquila y como considera, porque finalmente es su voluntad, y bueno, pues ya los herederos ya entenderán, harán lo conducente, ¿no? Bien, ahora has tocado un tema muy interesante, las deudas del fallecido. ¿Qué pasa, no? Si hay puras deudas, se abre la sucesión y pues ahora sí que uno destapa la caja de Pandora. ¿Los herederos tienen que pagar las deudas de su bolsa o cómo funciona? Pues no, al final del día sí, o sea,
en estricto sentido tendría que ser a cargo de del patrimonio, ¿no? Que hubiera. No estás obligado a lo imposible y tampoco es que o sea, no puedes pagar algo que no te correspondía. Si bien es cierto, te heredan, pero en estricto sentido esas deudas son a cargo del patrimonio que pudiera haber. Si no hay, o sea, no estás obligado a cubrir eso porque no es alguna obligación. Y además, de todos modos, las herencias están a beneficio de inventario. Es decir, pues tengo que ver qué hay, ¿no? Y si no, pues ya puedo abrir la sucesión, pero pues si no hay nada, no hay nada que hacer, no hay nada que cubrir, ¿no? Bien, entonces podemos estar tranquilos, ¿no? Si heredamos bienes, pero a la vez deudas, solamente vamos a tener que pagar hasta donde alcancen los bienes, ¿no? Así es. Bien, pues ya para terminar, ¿qué recomendaciones nos das para llevar a cabo una sucesión sin enredos y que sea de una manera muy sencilla? Pues sin duda, todos tenemos que hacer nuestro testamento, ¿no? Sigue habiendo un pequeño, hay una pequeña preocupación de las personas porque dicen, oye, pero yo pensar, si hago testamento, pues si no me estoy muriendo, ¿no? No, justo. Cuando tienes que hacer tu testamento es hoy que estás bien. Haz tu testamento, literal, hereda tranquilidad a tus seres queridos, cuida tu patrimonio. Hay mucha gente que pues lleva años formar un patrimonio y que sepamos o que quede designado a quien de verdad queremos, ¿no? Queremos que quede ese patrimonio. Y si tú haces testamento, si la gente hace testamento, pues en la sucesión, independientemente de que pudiera haber alguna situación, conflicto, lo que sea, pues ya hay una guía para ellos de saber qué es lo que el testador, la persona que les está heredando, quería, ¿no? O sea, cómo él quería que se distribuyera, cómo él quería que se aplicara, a quién quería dejar a cargo de sus hijos, a quién quería dejar a cargo de sus bienes. Entonces, el punto número 1 es otorgar testamento y en segundo lugar, pues acudir con el notario de su confianza si tienen algún ser querido que haya fallecido y les haya dejado un testamento, alguna herencia, ya sea con testamento o no, o que crean que tienen derecho, acudan con su notario de confianza. Una cosa es, el hecho de que ya las sucesiones se puedan llevar ante notario también es descargar a los juzgados de estos trámites que pudiéndose llevar de manera más puntual en las notarías, pues no sea una carga para los juzgados, ¿no? No es que les estemos quitando trabajo, simplemente les estamos liberando un poco la carga procesal que ellos tienen. Entonces, que acudan con su notario de confianza para pedir la asesoría correspondiente. Nosotros tenemos obligación de dar las asesorías de forma gratuita. Ya cuando inicien el procedimiento, bueno, pues se les da su cotización y todo, y ya se iniciará el proceso, pero la asesoría es gratuita, ¿no? Y acuérdense que en todos los colegios de notarios existen días de asesorías gratuitas también, entonces, sin duda, acudir con su notario de confianza o cercano. Muy bien, pues muchas gracias, Ana Lilia. Ha sido un gusto tenerte por acá. Ya sabemos, no siempre tenemos que parar en el juzgado, podemos acudir con un notario y si es Ana Lilia, pues qué mejor. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Esto ha sido Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado.